Muy buenos días, espero que todos estén bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Listo, gracias. Entonces, vamos a arrancar nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir comparando y estudiando estas funciones que en este momento estamos usando de comunicación punto a punto de MPI, haciendo un par de ejercicios de práctica con las aplicaciones que hemos venido haciendo. Ustedes ya hicieron como esa práctica en la tarea del viernes de, de hacer la paralelización de la integral. Entonces utilizaron send y receive. Y estos ejercicios que vamos a hacer hoy son ejercicios que parecen tontos, pero son ejercicios que, digamos que representan patrones de programación que, no hay problema, Joan, patrones de programación que se utilizan en otros programas con pequeñas modificaciones. Entonces, por eso son muy útiles de utilizar este tipo de patrones y de ejercicios que se hacen normalmente en programación con MPI. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es un ejercicio que es jugar ping-pong, en donde vamos a tener dos procesos que se van a estar jugando ping-pong entre ellos, lanzándose un número. Y cada vez y digamos que ese lanzamiento lo vamos a repetir un número dado de veces y al final se va a ir incrementando, digamos, lo que le mandamos. Entonces, digamos que el proceso cero le manda al proceso uno un número. Digamos que este número empieza en cero. El proceso uno lo recibe, lo incrementa y se lo envía al proceso cero. Y el proceso cero lo recibe y digamos que ahí lo podría imprimir. Eso sería como un ping-pong de ida y vuelta. Y además un ping-pong con dos pasos completos, entonces sería que el cero le manda al uno, el uno le manda al cero, el cero le vuelve a mandar al uno y el uno le manda al cero, ¿cierto? Entonces con eso tendríamos más incrementos y al final pues entonces nuestro valor va a cambiar. Entonces la idea es poder jugar ping-pong con un número de pasos dados y que al final se imprima el valor correcto de esta variable. Eso es lo que se va a hacer hoy. Se llama el problema del ping-pong. Entonces vamos a empezar a escribirlo nosotros para empezar a practicar. Yo les voy a compartir mi pantalla. Me confirman por favor que la están viendo y que me están escuchando. Sí, profe, ahí se ve y lo escuchamos. Listo, gracias. Y entonces, bueno, esto es lo que habíamos quedado la clase pasada. Espérate, me va a salir de acá. Va a salir de acá. Y vamos a crear una carpeta para el día de hoy. Entonces se me va a pedir 2011 25, increíble. 25 MPI. Vamos a poner algo más descriptivo. A ver, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces sería exercises. Point to point. Y broadcast intro. Tiene un nombre larguísimo esa carpeta, no me gusta. Lo voy a cambiar. Vamos a hacer dos. Una de point to point y otra para esto. Entonces listo, me voy a meter allá. Y vamos a crear nuestro primer archivo que se llame ping pong. Pingy pongy, como le dicen los brasileños. Además, Emacs ping pong. Se lo voy a hacer aquí a la derecha.
pero yo no quiero arrancar desde cero escribiendo absolutamente todo, entonces voy a copiarme de lo que tenemos en la clase pasada. ¿Qué tenemos acá? El PI average. Ya con lo que ustedes hicieron, yo creo que les va a quedar muy fácil hacer este ejercicio o entenderlo. Listo. Y entonces vamos a escribir aquí las instrucciones, un poquito para que nos quede más claro qué es lo que queremos hacer. Ping pong. Entonces el process con ID 0 sends a counter to process to pit 1. Pit 1 increments it and sends it back. Y lo devuelve. Pit 0 prints it. Y luego la idea es que hagamos n ping pong pasos. Entonces, si hacemos un solo paso de ping pong, si n ping pong vale 1, pues el valor final que va a imprimir el pit 0, pues sería, si nuestro contador empieza en 0, pues el valor final que va a imprimir es 1. Si hacemos dos pasos, quiere decir que eso se hace dos veces. Entonces, la primera vez, el pit 0 le envía al contador, que vale 0 al 1, el 1 lo incrementa y lo devuelve. Entonces queda en 1, pero si vuelvo a hacer este paso, entonces el pit 0 se lo vuelve a enviar, pero ahora vale 1. Entonces cuando le incremente el pit 1, va a quedar en 2. Entonces, de esa manera, vamos a tener que el contador que estamos enviando a nuestro ping pong va a tener que tener el mismo valor que el número de pasos de ping pong que estamos haciendo. Esa será como nuestra verificación. Entonces voy a limpiar aquí un poquito todo esto. Este sería, por ejemplo, nuestro n ping pong. Vamos a leer de la línea de comandos. Todo esto queda igual. Voy a borrar absolutamente todo esto. Y el de finalize y voy a borrar todo esto. Esta es la plantilla. Voy a ver si compila. El PI C++, ping pong, el PI run, menos NP4. ¿Y qué hice mal? Ah, no le puse el argumento. Digamos que hiciéramos solo un paso de ping pong. Listo. Entonces ahí está funcionando. Voy a añadirla al repositorio. Y se las voy a enviar. Ah, sí. Voy a dejarles de compartir un momentico. Y listo, ya se las envié. Entonces ahora lo que voy a hacer es darles a ustedes unos 5 minuticos, 4 minuticos para que ustedes empiecen a pensar cómo hacer esto. ¿Listo? Háganlo primero para que funcione solamente para un paso, un solo ping-pong, o sea, olvídense un poco de la variable n ping-pong. Hagan solamente un paso de ping-pong y luego yo lo voy a hacer y comparamos. Entonces arranquen, por favor. Ya se los envié. ¿Quedan claras las instrucciones? ¿Me confirman que escucharon las instrucciones, por favor? Sí, profe. Listo.
Listo. Voy a empezar entonces a trabajarlo. No tienen que ustedes ponerse a mirar inmediatamente, pero sí los voy a distraer hablando para los que sí quieran mirar entonces y comparar. Yo sé que de todas maneras es un tiempo corto, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Podemos hacerlo ahorita como una función, ¿cierto? Que envíe y que reciba, pero lo va a hacer por ahora una función main para jugar nuestro ping pong. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero que tenemos obviamente que tener una variable counter que en ambos procesos pues va a empezar en cero. Si nosotros somos el cero, si yo soy el cero, yo lo que debo hacer es enviarle, ¿cierto? API send. Ay, no haber borrado la sintaxis porque siempre se me olvida. A ver, vamos a mirar aquí rápidamente. API send y Chopin API acá. Entonces dice, ¿dónde está? Const buffer. Entonces vamos a enviar en dónde empieza este bloque de memoria, es counter. Luego, ¿cuántos? Es solo una variable. ¿De qué tipo? MPI, eso es int. Destination, se lo vamos a enviar al proceso 1. El tag, entonces, digamos que lo podemos definir aquí, int tag igual 0. No importa, no queremos diferenciar un montón de estas variables. Tag, ¿qué más seguía? Después del tag, el communicator y nada más. Entonces API common word. Listo. Si no, else, yo debo recibir. Entonces API receive. Y entonces, ¿en dónde voy a recibir? Lo voy a guardar en counter. Recibo de, a ver, es uno solo, es de tipo MPI int. Lo recibo del 0 con el mismo tag. MPI common word. Listo. Y después de haber hecho esto, ¿qué me falta acá? ¿Qué dicen ustedes? Aquí, ¿qué he hecho hasta ahora y qué me faltaría? Ayúdenme. Profe, pues una cosita antes que nada en la documentación del RECIF falta el estatus al final, Ah, el sí. ignore. Vamos a ponerle que vamos a ignorar eso MPI. Eso no se debe hacer, ¿no? Pero por facilidad ahorita. Faltaría, ¿qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. El ping-pong, ¿te acuerdas que Imprimir el es counter. incrementarlo? ¿Listo? Muy bien. Incrementarlo. Listo. Y después, pues sería que imprimiera, ¿cierto? Entonces vamos a decir que imprima solamente el cero. Y ya, nos ponemos con mensajes. Listo, vamos a ver cómo nos va con esto. Está incompleto, ¿no? Ahí compiló, lo corremos. Ah, no, no puede ser con 4 procesos, ¿no? Tiene que ser con 2. Y me imprime un cero. ¿Qué pasó? Si el uno lo incrementó, ¿qué fue lo que faltó? Devolverlo. Devolverlo. Muy bien. Entonces, el uno lo incrementa, listo. Pero después de incrementarlo, tiene que enviarlo, ¿cierto? Entonces, todo esto es igual, pero ahora se lo envía al cero. Y tag y empieza ahí como Word. Entonces, voy a volver a compilar y salió cero. ¿Qué pasó? El cero tiene que recibirlo, ¿no? Ah, pues claro. Listo.
0 tiene que recibirlo. Esta es la fuente, lo recibe el 1, ¿cierto? Y ahora sí salió 1. Y yo quiero que ustedes observen antes de seguir algo muy importante. Miren el orden en el que quedaron aquí las llamadas. En PI send y receive. Y en cambio el otro tiene un receive y un send. Es súper importante que no se inviertan estas cosas. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo? ¿Será que sí funciona o no funciona? ¿Qué creen que pasará ahí? Posiblemente el programa se quedaría trabado. Ambos procesos están intentando recibir algo que no ha sido enviado en ninguno de los dos, entonces se Ajá. quedarían esperando. Muy bien. Estas son llamadas bloqueantes. O sea, eso quiere decir que mi proceso 0 se queda esperando recibir, no sigue al send, porque estas llamadas son bloqueantes. Hay algunas llamadas que no son bloqueantes, pero pues uno tiene que tener muy claro es la solución de ese problema aquí no es volverlas no bloqueantes, la solución del problema es nuestra lógica, arreglar nuestra lógica. Entonces, el 0 se queda esperando recibir del 1, pero el 1 se queda esperando recibir del 0, pero ninguno está enviando. Si yo compilo esto, se me queda trabado mi programa. Miren que abajo tenemos dos procesos al 100%, como ustedes pueden ver, pero pues no están haciendo nada, ¿no? Se quedaron esperando que alguien les envíe. Entonces, esto no es simplemente como digamos, suerte. O sea, uno tiene que, como ustedes ven, coordinar apropiadamente las comunicaciones entre los procesos para que esto se haga bien, ¿sí? Entonces es muy importante que si yo envío, alguien reciba. Es como abrir y cerrar un paréntesis. Yo no puedo simplemente enviar y olvidarme de eso. No puedo simplemente recibir sin que alguien me haya enviado. Entonces este será nuestro ping-pong. ¿Y cómo haremos para jugar entonces en el ping-pong? Porque aquí solo lo estamos haciendo una vez, ¿no? ¿Qué harían? Debería hacerse un loop que ¿Un loop? haga eso pues, múltiples veces. Ajá. Entonces ese loop pues debería encerrar esta parte, ¿sí o no? Pues, por ejemplo, while, counter, es menor. ¿Si servirá esto? No, o sea, es decir, estoy pensando si tiene sentido comparar a counter o no. Espérense un momentico, porque ahora lo estoy pensando. Bueno, digamos que la cosa es, para verificar si el loop no sirve, pues yo puedo hacer dos pasos copiando esto dos veces, ¿sí o no? Y sí, entonces la repetición sí nos sirve. Entonces yo simplemente, sí, simplemente haría como un for int y step igual 0, mientras y step sea menor que n ping pong más y step. Y simplemente metemos todo esto acá. Listo. Entonces vamos a ver si sí. Compilo, corro. Te lo voy a decir que lo haga una vez. Me tiene que dar bien dos veces. Dos. 10 veces. 10. 100 veces. 100. Entonces fue muy sencillo. ¿Por qué ustedes creen que yo dudé con lo del counter? De poner mientras counter sea menor o igual que cero. Menor o igual que n ping pong.
sea, ¿será que es lo mismo poner acá, más bien, while counter sea menor que n ping pong? Entonces, ¿qué dicen? ¿Si funcionará así o no? Tocaría ponerle un break al final. Por ejemplo, vamos a mirar, lo compilo, lo corro, me da 100, me da 10, me da 1. A mí lo que no me sonaba, lo que no me suena es, pues que definitivamente este counter va a tener como valores diferentes en un momento dado en cada uno de los procesos, ¿cierto? Porque es que cuando yo se lo envío, yo cero se lo envío al uno, el uno es el que lo incrementa. Y entonces, después el otro lo recibe, bueno, ahí quedan sincronizados. Sí, no habría problema, quedan sincronizados si los dos tienen el mismo valor. Y después de salir de este foro aquí abajo, los dos tienen el mismo valor de counter y verifican el while. No, era miedo innecesario. Funciona de cualquiera de las dos maneras. ¿Cuál les queda a ustedes más clara? ¿Cuál ustedes utilizarían? Para mí queda más clara la primera, pero pues digamos que ya es cuestión como de gustos. Entonces este es el ping pong. Lo más importante es simplemente organizar bien el recibir y el enviar, el recibir y el enviar, el enviar y el recibir, porque de otra manera se nos bloquea el programa. Y esto va a ser súper importante para lo que vamos a hacer en lo que sigue más adelante de la paralelización de un método de relajación, porque nosotros vamos a coger, a discretizar una gran matriz. Esa matriz la vamos a partir en bloques. Esos bloques tienen vecinos, esas shadow zones que hemos hablado, o ghost zones. Y entonces el bloque de arriba le va a enviar al bloque de abajo y el bloque de abajo le va a enviar al bloque de arriba. Está jugando un ping pong. Bueno, es una generalización de un ping pong, que es nuestro siguiente ejercicio, es un ring. Entonces, es muy claro, es muy importante hacer estos ejemplos y entenderlos porque nos permiten como comprender mejor esos detallitos de la comunicación. También podríamos imprimir un par de mensajes, ¿no? Acá. Esto es típico también. Entonces, bit 0, sí, sends, listo. Y después acá, después de recibir, bit 0, receives, counter, from, bit 1. Y ahora pues aquí lo hacemos al revés. Bit 1 receives from bit 0. Bit 0, bit 1 sends counter to bit 0. Simplemente es para jugar ahí un poquito con que nos impriman mensajes. Compilo, corro, hice solamente uno. Entonces el bit 1 recibe 0 del bit 0. Bit 0 envía 0 al 1. Estos dos están unidos. Es uno correspondiente al otro, ¿cierto? Luego bit 1 envía 1 al bit 0 recibe 1 del bit 1. Listo. Si hacemos 2, ahí está. Bit 1 recibe 0 al bit 0, bit 1 sends 1 to bit 0. Esas impresiones salen desordenadas, ¿no? Después bit 0 envía 0 al bit 1, bit 0 recibe 1 del bit 1, bit 0 envía 1 al bit 1, bit 0 recibe 2 del bit 1 y así sucesivamente podemos ver un montón de mensajes entre ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta del ping pong? Profe, una pregunta. Si el envío está sincronizado, ¿por qué se imprime en desorden?
No, es que la impresión no se está haciendo vaciando el buffer, la impresión se está haciendo con buffer, entonces recuerda que siempre que se imprime, a ver, cada uno de ellos tiene un buffer diferente porque son dos procesos diferentes y, y el buffer quiere decir, piensa como una alberca, o sea, como imprimir a la pantalla o imprimir un archivo es algo tan lento, lo que se hace es guardar todos los mensajes que se van a imprimir en una alberca hasta que se llena la alberca, se abre la llave o se abre el sifón para hacer solo una operación de escritura de muchas cosas a la pantalla. Entonces, no hay relación necesariamente entre cómo se están ejecutando las instrucciones y cómo se imprimió. Uno tendría que vaciar el buffer y pues podríamos hacer la prueba quitando este slash n y creo que está vacía el buffer, si no nos tocaría utilizar como std flush. Y esto obligaría en cierta forma a que se vacíe el buffer. Esto no es eficiente cuando uno imprime muchas cosas, pero pues podría mostrarnos que las cosas cambian de orden. Opa. Entonces, bit 0, bit 1. Mira que de todas maneras, no, al ser salida estándar es muy complicado obligarlo a que lo haga en el orden que nosotros queremos. Lo máximo que estamos logrando es que salga el send y receive y el receive send, ¿cierto? Si digamos, si tú miras el 0, sale el send y luego sale el receive, pero no podemos como organizarlos entre ellos, nos tocará poner una barrera. De nuevo es porque de todas maneras al final estos buffers primero son buffers independientes de escritura, entonces no hay garantía en el orden. ¿Listos? Te tocaría a ti meter ese orden con unas barreras. Ok, ok, profe, gracias. ¿Listos? Bueno, entonces el segundo ejercicio del día de hoy es hacer un anillo, un ring. ¿Dónde está? Acá. Acá. Entonces, el ring lo que implica es que ustedes tienen n procesos, ¿listo? Y el proceso cero le va a enviar hacia la derecha al proceso uno un valor muy parecido a esto, pero ahora no es que el proceso uno se lo devuelva. Ahora lo que vamos a hacer es que el proceso uno se lo envía al proceso 2, el proceso 2 al siguiente, al 3, ta, 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 ta. Y lo que podemos hacer es que al final el proceso 6 menos uno se lo devuelva al proceso cero. Entonces el proceso cero va a imprimir nuestro contador. Una cosa que uno hace normalmente aquí es sumarle, no simplemente uno, sino sumarle el PID. Entonces, por ejemplo, si el cero se lo manda al uno, entonces el uno le va a sumar uno, porque ese es su PID. El uno se lo manda al 2 y este man le va a sumar 2. Entonces es uno más 2, lo que ya hemos acumulado. Ta, 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 ta. Entonces al final lo que tenemos es la sumatoria de todos nuestros procesos, que también tenemos la solución exacta en ese caso. Y eso va a ser nuestro ring. Este es un ring periódico que vamos a hacer acá. Uno también puede hacer como un ring con un ping pong, mandarle acá, que este le devuelva y este le manda acá y este le devuelve, ta, ta, ta. Sí, también podemos hacer eso. Por ejemplo, que vaya hacia acá y luego se devuelva hacia acá. Vamos a hacer en este momento ese ring en forma de círculo. O sea, del cero al uno, del uno al 2, del 2 ta, 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 y luego de este al cero. Eso es un ring como hacia la derecha. También podemos hacer, como les digo, un ring hacia la izquierda a los dos combinados. Por ahora solamente me interesa el ring hacia la derecha. Estas soluciones ustedes las encuentran, o sea, ustedes pueden buscar en PI Ring y les aparecen las soluciones en cualquier lenguaje que quieran, pero recordemos pues que lo que estamos tratando de hacer acá es que nosotros practiquemos, ¿listo? Otra cosa también les quiero decir es, dependiendo de la topología de conexión que uno tenga acá, hay unas funciones muy útiles que se llaman MPI Cart, que le permiten a uno como sacar los vecinos arriba, abajo, izquierda, derecha, cuando es un poco complicado, cuando son muchas dimensiones. Si ustedes tienen un problema de 5 dimensiones, de 4 dimensiones, eso es muy difícil empezar a decir quién está arriba, quién está abajo, quién está a la derecha, a la izquierda. MPI tiene unas funciones para darles a ustedes eso es súper fácil. Pero para este problema tan particular y tan sencillo, pues lo vamos a hacer nosotros a mano sin complicarnos mucho la vida. Entonces, listo, ese es el segundo ejercicio. Voy a copiar el ring.
Se los voy a enviar por si acaso. Ya se los envié. Y ahora voy a copiar el ping pong a ring. Ya les voy a compartir otra vez la pantalla. Listo. Y entonces, por favor, ustedes ahora tienen que hacer el ring. Entonces vamos a cambiar aquí. Ring. Entonces pit 0 sends a counter to pit 1 increments it by pit 1 sends to pit 2 increments by pit and so on. Y pues esto ya no tiene sentido. Y lo que podríamos hacer es leer de la pantalla el número de procesos. Pero eso va a estar determinado ahí. Esto ya no se necesita. Entonces voy a quitar todo esto. Voy a dejar esto aquí simplemente para acordarme de la sintaxis. Y voy a quitar toda esta parte. Al final se imprime. ¡Listo! Entonces, arranquen. Ustedes hacen el ring code. Y yo les doy aquí unos 5 minuticos para que ustedes lo trabajen a ver si lo logran. Comenzando ya. Por si acaso les subí el código por si lo quieren descargar. Esta plana. Listo. ¿O quieren un poquito más de tiempo? Listo. 2 minuticos más para que puedan pensarlo. Digamos, obviamente yo no espero que tengan ya el programa funcional y perfecto, listo, pero sí que tengan como pensado y como que hayan implementado como la estructura básica de cómo hacerlo. Entonces, 2 minutos. Profe, tengo una pregunta. Mm, Señor, Pues no entiendo muy bien qué sería lo que tendría que obtener. Digamos, en el anterior, si hacíamos ping pong, entonces para en el número n ping pong debíamos obtener el mismo número n ping pong después de pues recibir y enviar los mensajes, ¿no? sí, Acá lo que está ocurriendo, pues como si entendí bien, es que el cero le envía pues la pelota, por así decirlo, al uno, el uno la incrementa, la envía al segundo proceso, el segundo la incrementa y así, ¿cierto? la incrementa con su PIT. Ajá, Con su PIT. Ah, sí. con su PIT, ok. Entonces, Entonces, digamos, si tienes 4, digamos que tengas 3 procesos, el 0 le mm, manda al 1, entonces el counter vale 0 ahí. Entonces le sí. manda el 0 al 1, el 1 lo incrementa con su PIT, o sea, ahora vale 1, y se lo manda al 2. El 2 lo incrementa con el número 2, o sea, ahora quedarían 3, y se lo Mm. manda al 3. El 3 lo incrementa con su PIT, será 3 más 3, 6, y se lo manda al 0. O sea, tenemos Ahí solamente 4 procesos. habrían cuatro procesos. 4 procesos, y entonces al final lo que tenemos es que se debe imprimir esa suma. Entonces, si tú te estás dando cuenta, lo que estamos haciendo es imprimir 0 más 1 más 2 más 3, Mm.
O sea, estamos imprimiendo Ah, 1 más sí. 2 más 3 sería n por n más 1 sobre 2, ¿no? Ujú, sí, Y entonces nos tiene que dar 6. listo, Y eso es profe. lo que tú tienes que esperar. Listo. Gracias, gracias. Listo. Entonces, ¿qué? ¿Ya? ¿Empezamos a hacerlo todos? Entonces vamos a arrancar. Aquí es donde vamos a hacer el ring. Aquí es donde vamos a imprimir. Algunas veces es bueno pensar cuando uno tiene solamente dos procesos, ¿sí? ¿Cómo sería la cosa? Y será muy parecido a lo que teníamos antes, ¿cierto? En el sentido solamente de que uno envía y el otro recibe. La cosa es que ahora vamos a enviar y a recibir y además tenemos que tener bastante claro a quién le vamos a enviar y de quién vamos a recibir. Entonces, es bueno también pensar si yo soy el iésimo, ¿yo qué debo hacer? ¿Sí? Si yo soy el pit i, ¿qué debo hacer yo? Así me toca, pues así es, digamos, una de las maneras en que yo lo pienso. Entonces, si yo soy el pit iésimo, yo lo que primero tengo que hacer sería recibir, ¿cierto? Porque yo necesito primero recibir algo y luego lo tengo que enviar. Entonces, yo lo primero que tendría que hacer es recibir de mi anterior y luego enviar. Entonces, vamos a escribir aquí como source, in source igual a algo, in destination igual a algo. Entonces, yo lo primero que hago es recibir el counter de, creo que este es el source, ¿no? Lo incremento con mi pip, entonces counter más igual a pip, y luego yo lo que tengo es que enviarlo. Y lo envío pues a este destination. ¿No? Pues con la T para que quede más claro. Entonces la pregunta es, pues ¿cuánto vale cada una de estas vainas, cierto? ¿Y cómo sería? Entonces, a ver, si yo soy el pip y décimo, yo tengo que recibirte el anterior mío, el que está a la izquierda. Entonces esto sería como pip menos 1. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si pip es igual a 0? Porque 0 menos 1 nos friega, ¿cierto? Y el destination sería pip más 1. Pero de nuevo, aquí hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si pip es igual a, ¿cómo se llamamos nosotros acá? A nproc menos 1. Entonces, ¿cómo haremos para resolver esto? Primero resolvamos el del destination. ¿Ustedes cómo harían para que eso funcionara, para que sea periódico? O sea, porque el destination solo está fallando en el último, ¿cierto? Si yo soy el pit 0, mi vecino de la derecha es 0 más 1, listo. Si yo soy el pit 1, mi vecino de la derecha es 1 más 1, 2. Bien. El problema es, si yo soy el pit nproc menos 1, mi vecino de la derecha será nproc menos 1 más 1, o sea, nproc, que no existe. Mi vecino de la derecha tendrá que ser 0. ¿Cómo harían ustedes ahí? ¿Cómo se vuelve algo periódico? ¿Qué operador utilizarían? Pues, profe, en primera instancia a mí se me ocurriría eh, romper esa serie y hacer otro if aparte solo para nproc-1, que diga
si el PID es nproc menos 1, solo él, usted tiene que enviarle al 0. Y entonces sería como una condición de terminación del loop. Bueno, es una buena idea. Uno tendrá que repetir el código, ¿cierto? Del receive y el send, pero se puede hacer. Mm, Sí, eso se puede hacer muy bien. Esa será ok. una opción. Entonces, les voy a enseñar también que hay otra opción y es utilizando el operador módulo. Si yo hago esto módulo nproc, ya lo volví periódico. ¿Y por qué? Entonces, miren, hagamos un ejercicio. Digamos que nproc vale 4. ¿Listo? Vamos a hacer aquí una tabla donde vamos a poner aquí el PID más 1, y aquí PID más 1, módulo nproc. Obviamente esto no va a compilar ni nada, ¿no? Vamos a poner todo esto dentro de un gran comentario. Discúlpenme un momentico. Llenen ustedes esta tabla para ver cuánto les da. Háganlo con 4 procesos, por favor. Ya volví. Entonces, los PID serían entre 0, 1, 2 y 3. PID más 1 pues sería 1, 2, 3 y 4. Ese es nuestro problema. Pero PID más 1 módulo nproc sería 1 módulo 4, ¿eso cuánto da? ¿Una? 1. ¿Alguien no entiende por qué eso da 1? Parece que todos entienden. Sí, es lo que sobra, ¿cierto? Entonces, 4 cabe 0 veces en 1, entonces sería 0, digamos, 1 se puede escribir como 0 por 4 más 1, lo que sobra es 1. Entonces aquí nos quedaría 2 módulo 4, esto nos daría 2. O sea, siempre que sea un número menor a lo que estamos sacando el módulo, nos queda el número 3. Y aquí viene la magia. 4 módulo 4, ¿cuánto da eso? 0. 0. Se volvió periódico. O sea, el operador módulo es el que nos permite volver periódicas las cosas. Entonces, podemos hacerlo del if, pero también podríamos seguir utilizando esto, utilizando simplemente el módulo. Entonces, por esa razón es que podemos utilizar el módulo. Y con eso queda resuelto el problema hacia la derecha y no tenemos que hacer el caso especial del if, que a veces toca si fuera otro tipo de comportamientos, pero en este caso nos lo resuelve el módulo. ¿Y cómo haríamos el del PID menos 1? ¿Qué problema, digamos, cómo haríamos con el 0? ¿Valor absoluto o algo así? ¿De qué? O sea, esto es lo que estoy tratando de escribir acá, más o menos lo que queremos hacer nosotros. Esta es como la topología que estamos creando, ¿sí o no? Tenemos 0, 1, 2, 3, va como en esta dirección, vamos a ponerlo así, y queremos que aparezcan esas otras conexiones, ¿cierto? Eso es volverlo periódico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esa figura? Entonces el vecino a la derecha del 3 es el 0, el vecino a la derecha del 3 es el 0, perdón, ya el vecino a la izquierda del 0 es el 3. Entonces ya resolvimos este de acá. Entonces con valor absoluto. Miremos a ver si con valor absoluto nos funciona. Entonces vamos a colocar aquí las posibilidades, lo que estamos proponiendo. Entonces sería, tú dices así, valor absoluto, apps de PIN menos 1. De PID menos 1, sí. Entonces miremos, cuando el PIN vale 0, eso sería menos 1 y nos daría 1. Ojo porque se tiene que ser el de la izquierda. Cuando el PIN vale 1, 1 menos 1 da 0.
Cuando el PIB vale 2, 2 menos uno da 1, en valor absoluto da esto. Y cuando el PIB vale 3, 3 menos uno da 2. Entonces, no nos funciona, ¿cierto? Necesitamos que para el PIB 0 nos dé 3. Entonces, ¿qué más haríamos? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Sentido al que vimos en el ping pong porque el orden de las instrucciones es primero recibe y luego envía. Y el problema con el cero es que primero debería enviar y luego sí recibir el PID del último proceso, ¿no? Ah, o sea que tú dices que deberíamos hacer como un if, ¿sí? Me parece a mí, porque la topología, por lo menos la forma de enviar del cero es distinta a la del resto. Él es el que comienza. Eso es verdad. O sea, eso lo iba a dejar para el final. Estaba esperando que se nos descuadrara. Ah, perdón. No, 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 pero está bien. Estaba esperando que no nos diera. Vamos a dejar aquí el source y el destination, porque miren que también la ventaja de escribirlo en términos del PIB es que pues es lo mismo para todos, ¿cierto? Entonces es cierto, el cero debería empezar enviando, porque como dice él, si el cero no envía, si el cero se pone a recibir y el uno también recibe y el dos también recibe y todos reciben, nos pasa lo mismo del ping pong, que todo el mundo se queda esperando recibir. Entonces hay alguien que tiene que empezar enviando. Entonces, vamos a ver si así funciona. Entonces, digamos que el cero tendría esto. Él tendría que enviar a ese destino, el counter, y luego él tendría que recibir de ese destination. Uy, listo. Vamos a ver si así nos funciona. De una vez para tener esto. Pero de todas maneras todavía no hemos resuelto lo del vecino, porque aquí yo le estoy diciendo él va a recibir de source y para el cero source es -1. Entonces de todas maneras tenemos que resolver el problema de dónde recibe el cero. Y digamos que obviamente ustedes esperan decir, no, pues él va a recibir, usted le puede poner aquí en el proc -1, ¿cierto? Y ya, quedó resuelto. Pero yo quiero que de todas maneras tengamos claro que con el operador módulo podríamos hacer esa solución aquí, poder escribir esto, digamos, de forma genérica. Entonces, ¿qué harían ustedes? Cuéntenme. ¿Qué pondrían aquí para resolver y que para el cero le queda a la izquierda el 3 sin utilizar MPI card? ¿Está claro que tenemos que utilizar el operador módulo, sí o no? Podría ser nproc menos PID módulo 4. Ah, no, menos el base de valor absoluto que tenemos, módulo 4. O sea, así, en el proc, No, ¿cómo ¿qué? estaba? ¿Cómo estaba? Pit -1, Módulo, ¿qué? sí, módulo nproc Módulo en el y, proc. y al principio nproc menos eso. Aquí, en el proc, No, fuera del valor absoluto. en el proc menos esto. Sí, creo que funciona. Entonces, a ver, si cogemos esta primera parte, el absoluto de pit -1 eran estos. Si le hacemos módulo con nproc, nos dan los mismos, porque son números menores a nproc. Y si ahora cogemos nproc menos esto, entonces este nos daría 3. Nproc es 4 menos 0, 4. 4 menos 1, 3. Casi. 4 menos 2, 2. Tenemos error acá y tenemos error en estos dos repetidos. Más o menos es por ahí. Miren esto. ¿Qué error habría si yo lo dejo así? O sea, digamos, uno dice, ah, no, cuando las cosas son periódicas, yo le hago módulo con nproc. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál sería el error si yo lo dejo así? Díganme ustedes.
Cuando el PIT vale cero, cero menos uno nos da menos uno y menos uno módulo nproc no nos va a dar bien. Entonces, ¿ustedes creen que pasará algo si, digamos, el problema es que me está dando un negativo? ¿Será que pasa algo si yo hago esto? Yo le puedo sumar aquí nproc, le puedo sumar 2000 por nproc. ¿Eso cambiará algo si estoy sacando el módulo con nproc? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que en una operación de módulo afecta sumarle múltiplos enteros precisamente de la cosa con la que estamos sacando el módulo? No, porque se está sumando un periodo. Exacto. Estamos sumando un periodo, o sea, estamos sumando un múltiplo de lo que le estamos sacando módulo, entonces da igual. Entonces la forma de corregir ese negativo, pues es sumarle nproc. Entonces ahora sí hagámoslo. A ver, empecemos con el pit 0. 0 menos 1, menos 1. Más 4, 3. 3 módulos de nproc, 3. Listo. 1 menos 1, 0. Más nproc es 4, 4. 4 módulos de nproc, 0. 2 menos 1, 1. Más 4, 5. Módulo de nproc, 1. 3 menos 1, 2. Más 4, 7. Módulo de nproc, 2. Y miren que ahora sí quedó bien. 3, 0, 1, 2. Entonces, y con esto queda resuelto nuestro problema. Profe, una pregunta. Señor, ¿Por qué no se podría con solo PIT menos uno porcentaje NPROC? porque cuando tú tienes el 0, te quedaría menos 1 módulo nproc y ahí no está definido el operador módulo. ¿El operador módulo no funciona para los negativos? No, digamos que por la forma en la que está definido acá no nos va a funcionar. Ok, listo, gracias. Ujú. Gracias por la pregunta. Entonces, listo. Con esto ya hemos puesto el source para el PIT genérico, el destiny para el PIT genérico. Hemos organizado que el 0 envíe y luego reciba. Y hemos organizado el- que los demás reciban y luego envíen. Entonces, compilemos. ¿O ustedes creen que habría que hacer algo más? Antes de seguir, ¿creen que habría que arreglar algo o ahí está bien? NPI RON menos NP igual 1, voto 0. No se lo envía a nadie, vale 0. Voto 1. Voto 3. Voto 6. ¿Qué dicen? ¿Está bien o no está bien? Cero más 1 más 2 más 3 nos da 6, ¿no? Pues esta vaina es 4 por 3 sobre 2. 6. Entonces hagámoslo con 10. Esto sería 10 por 9 sobre 2, sería 45, ¿cierto? Ah, toca menos sobre subscribe. 45. 4950. Entonces sí, ahí está funcionando. ¿Cuál sería el error típico que podríamos haber cometido? No haber tenido en cuenta esto que nos hicieron caer en cuenta. Simplemente decir, no, pues yo recibo, yo envío. Primero recibo para poder incrementar y luego envío. Compilo. Lo corro con 1.
Y incluso con uno se murió. Se quedó al 100%. Porque él está recibiendo de algo que no existe. Él está recibiendo algo que no existe. Y entonces ahí se quedó. Entonces hagámoslo con 2. A ver si con esa magia también se queda bloqueado. Entonces uno en el desespero empieza como a decir, no, es que yo primero tengo que enviar y luego sí recibo, ¿cierto? Y luego sí no sé qué, y luego vuelvo a enviar. Eso ya es desesperado, ¿no? Entonces yo envío para que lo reciba, luego yo recibo el del otro, lo incremento y luego se lo vuelvo a enviar. ¿Sí o no? Eso no es todo confundido. Me dio 0, con 2, con uno me dio 0, me dio 0 con 4, no, obviamente eso no es. Entonces, de nuevo, es siempre muy importante estar pensando bien cómo envío y cómo se comunican mis procesos, porque en PI pues se le hace caso a uno, pero es uno el que tiene que hacer esa lógica de la programación en paralelo. Profe, una pregunta. Señor, Ahí el proceso cero está esperando a que el último proceso le envíe la información, ¿cierto? sí señor, Entonces, cualquier otra, no sé, instrucción que le dé al proceso cero después de ese receive, digamos, no se ejecuta hasta que le manden eso, ¿cierto? sí señor. Él queda bloqueado esperando ese mensaje. Ujú. Ok, ok, listo. Gracias. De nada. O sea, es como también digamos que algunas veces algunas soluciones utilizan un for, y en el for uno va diciendo, si usted es el pit 0, sí, o sea, yo tengo un for que va desde 0 hasta nproc, -1. Si usted es el pit 0, envía así. Si usted es el pit 1, envíe las dos. Si usted es el 2, no sé qué. O sea, uno está haciendo como que esa organización con ese for, digamos que a las malas, que es otra manera de resolverlo. Pero en el fondo, al final, uno necesita como mandar en orden. O sea, uno necesita es que simplemente decirles quién envía primero, quién recibe después y quién envía después. Y los procesos entre todos van mirando ahí. Entonces, miremos esto que pasa, digamos, cuando tenemos 3 procesos. Cuando tenemos 3 procesos, entonces cada uno de los procesos hace todo esto, llega acá, calcula sus vecinos, y entonces el proceso cero envía su información. Y de una vez, y él, digamos, creo, yo no sé si él se queda esperando a que se le reciba, no estoy seguro. Digamos que le envía. Luego los otros procesos, el uno y el 2, como no cumplen este if, se vienen acá. Entonces el proceso uno recibe del cero. Tan pronto recibe del cero, el uno se queda recibiendo del 2, pero no le han enviado nada. Mientras tanto, el uno que recibió eso hizo este cambio y le envió esto al 2. Mientras tanto, el 2 estaba aquí esperando recibir del uno. Entonces, hasta que el uno llega acá, el 2 puede salir de esa bloqueada. Entonces, cuando el 2 recibe del uno, lo incrementa y se lo envía al cero. Y ahí llega entonces al cero, que se ha quedado esperando aquí a recibir esto, y al final, pues ya todos terminaron, y al final sí se vienen acá. ¿Más o menos? Profe, sí, una pregunta, profe. Eh, Señor. ¿No se podría mejorar, como digamos, la precisión cambiando ese int por un double? ¿Ese qué? El MP int por un MP double. Y solucionarla en términos de qué. No, digamos, para mejorar la precisión o cosas así. Pues digamos que recuerda que este MPI int es el tipo de datos de counter. Entonces, si counter es una variable double, si tú lo hubieras declarado double, Ujú. entonces sí, tendrías que hacerlo para no perder precisión y más aún, más que para no perder precisión, recordemos que lo que uno está haciendo es diciéndole, mire, esta es la memoria RAM, que tiene muchas casillas, ¿sí? Cuando tú le mandas esta dirección de memoria, le estás diciendo, el bloque de memoria que lo va a enviar empieza, digamos, aquí, ¿sí? En este punto. Y cuando yo le digo que esto es una sola variable de tipo double, digamos que estos son bytes, entonces yo le estoy diciendo, usted tiene que coger estos 4 bytes. Pero si es de tipo int, él solamente coge estos 2 bytes.
Entonces, no solamente es por la precisión, sino por el tamaño de ese bloque de memoria, en que uno tiene que hacer coincidir claramente el tipo de datos que uno envía acá con el tipo de datos que uno tiene acá. Hagamos el ensayo, ¿qué pasa si yo hago esto así? Counter, expected primary. Ah, bueno, es que como yo utilizo, no, pero counter es double. ¿Qué es lo que está? Ah, perdón, es que yo dejé esta vaina aquí, este comentario acá. Aquí. Entonces esto compila. Y yo lo corro y me da un montonón de problemas horribles, ¿sí? Horribles. Si lo hago con uno, horrible, de todas maneras. ¿Y por qué está pasando esto? Porque miren, por ejemplo, que lo que está sucediendo es que cuando yo le digo a esto, pues counter es un double ahora, yo le estoy mandando un bloque de memoria de 4 bytes, que eso es un double, pero el que lo recibe lo está recibiendo como si fuera un entero, entonces está cogiendo solamente 2 bytes, o sea que se está dañando completamente el número que está recibiendo y lo está Tendría, guardando en un double. ¿Sí, señor? tendría que cambiar todos por double. Tendrá que cambiar todos por double, pero ¿para qué lo hago? Como aquí yo estoy sumando puros enteros, porque son process ID, entonces yo, pues, como sé que son enteros, pues no tengo por qué ponerlo como un double, porque todo lo que estoy sumando en counter son enteros, porque son los process ID, mira, es lo que estamos haciendo acá. Ahora, si yo estuviera haciendo, por ejemplo, una integral, ¿sí? Como la que ustedes estaban haciendo en la tarea del viernes y eso, en donde yo sí estoy guardando en un double, pues entonces tendría que mandarlos todos a double porque no tiene sentido truncarlos a entero, pues se pierde completamente el número, se corrompe. Entonces ahí sí. Pero en este caso, digamos, no tiene sentido mandarlo a double, pues porque yo estoy sumando enteros. Entonces no estoy, digamos, realmente perdiendo precisión. La suma en los enteros eh, es exacta. Y yo sé, el único problema que tendría es si hago un overflow de enteros, pero pues yo no voy a tener tantos procesos como para llegar al overflow de enteros. Entonces, digamos que en este caso particular no nos aplicaría, pero pues en otros casos como los de la integral y cosas así, ahí sí aplicaría. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Y hay que tener cuidado entonces con eso de mezclar de pronto los tipos de datos, que es un error que no hemos caído, pero que uno cae. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo otra pregunta. Pues me cuestiona mucho la lógica de este programa. Estas funciones de send y receive, cuando se habló la última vez que se habló de cómo es que el programa está sirviendo, a mí me sonó muy serial, ¿cierto? Me sonó que, pues como cada proceso está esperando a recibir al del anterior para ponerse a sumar y enviar al siguiente, y ese anillo pues va de casilla, de proceso en proceso, recorriéndolos uno por uno. Ese proceso me sigue sonando muy serial, entonces me pregunto mucho por la eficiencia y todas las métricas que hemos usado, cómo se verían. Pues es porque tú lo estás interpretando así serial para poderlo entender y eso es lo más normal, ¿sí? Pero entonces si quieres hagamos como un diagrama de cómo es esta ejecución en tiempo para que podamos ver esto cómo sería. ¿Listo? Voy a hacer un Jamboard, se llama whiteboard. Tienen mano de nombres ahí, whiteboard para Jamboard, no sé qué. Entonces, bueno, por si acaso les dejo que puedan escribir, pero no se pongan a rayar muchas cosas, por favor. Lo voy a poner aquí a la derecha, mientras ponemos el código fuente aquí a la izquierda. Listo. Entonces vamos a mirar cómo es la ejecución de esto. ¿Listo? Digamos que yo lo que voy a hacer es como una línea de tiempo. A ver, espero que lo haga claro. Digamos que ese es el tiempo va a ir aumentando en esta dirección, hacia abajo. Y aquí voy a poner el Process ID 1 que está haciendo el Process ID, bueno, el 0, el 1 y el 2. Vamos a hacer solamente nproc igual 3. ¿Ok?
Entonces, cuando arranca la ejecución, cuando yo hago MPI run de esta ejecución, todo el mundo al mismo tiempo empieza a ejecutar. Por favor, miren mi pantalla, no se queden mirando el Jamboard, sino que miren mi pantalla, que ahí yo tengo el Jamboard y el código. Les voy a ir mostrando dos cosas. ¿Listo? Entonces, miren mi pantalla. Entonces, miren que al inicio, tan pronto empieza el tiempo cero, todo el mundo está ejecutando, por ejemplo, MPI init al mismo tiempo. MPI init, MPI init, MPI init. Todo el mundo lo está ejecutando al mismo tiempo. ¿Sí? Cada proceso está ejecutando esa función. Cada proceso entonces tiene el input 0, nproc 0, no sé qué cosas. ¿Sí? Cada quien ejecuta al mismo tiempo el MPI common rank, MPI common size. Cuando hacemos eso, cuando ejecutamos MPI common rank, que eso se ejecuta en todos al mismo tiempo, entonces cada uno va a sobreescribir sus valores de PID. Entonces aquí va a quedar con PID igual 0, PID igual 1, PID igual 2, y además el nproc, pues para todo el mundo va a quedar localmente en 3, nproc 3, nproc 3. Todo eso es completamente paralelo, o sea, todos van independientes. Yo estoy haciéndolo así como si todo fuera exactamente al mismo tiempo, no necesariamente, pues porque, sí, es ahí un delay entre ellos y depende del sistema operativo y todo, pero digamos que a nuestra escala todo esto va al tiempo. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Son tres programas diferentes corriendo así, pero, pero comunicados de ellos de alguna manera porque ellos tienen PID diferentes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Listo. Voy a dejar de escribir lo que está repetido, entonces voy a ponerlo acá. Entonces, todos después llegan a la línea que tenemos aquí, entonces van a ser counter igual 0. Entonces, para todo el mundo, counter vale 0, 0 y 0. Todos hacen lo mismo en paralelo independiente. Y tag también vale 0, 0 y 0. Entonces, ya lleguemos a la parte importante. Bueno, aquí llegan todos a source. Entonces, source, pues va a cambiar para ellos, ¿cierto? Entonces, aquí sería el 2, source para este sería el 0 y para este sería el 1. Luego el destination, perdón, que sería 1, 2 y 0. Todo eso se está haciendo de forma paralela, independiente. Y llegamos por fin a nuestro bucle, que es donde viene la pregunta, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos al bucle, aquí sí hay una separación entre la ejecución. Si yo soy el 0, yo lo que hago es enviar, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, en ese if, si yo soy el 1, yo lo que hago es recibir del 0 y yo enviar al 1. Y si yo soy el 2, yo me quedo en recibir ¿de quién? Del 1, ¿cierto? ¿Estamos o no? Sí. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cuál de estos dos se cierra? Este ciclo se cierra, ¿cierto? Porque yo envío al 1 y el 1 recibe del 0. Entonces, en este momento, si esto siguiera así siendo sincronizado, digamos, en este momento tendríamos, siéntate, en este momento tendríamos que estos dos pasan a su siguiente paso. Entonces, como al 0 ya le recibieron lo que él envió, él ahora se queda recibiendo del 2. El 1 ya recibió, ¿cierto? El 1 ya recibió, entonces él hace el counter más, el counter plus igual PID, y al mismo tiempo él envía al 2. Cuando él hace esto, el 2 estaba quieto, entonces en este momento se cierra este ciclo, ¿sí? Y el PID 1, digamos, se sale y como él no imprime ni nada, él termina. Este ya terminó. Cuando llegamos aquí al PID 2, recordemos que el 0 está esperando. Entonces él recibe. Entonces él, ya que recibió, hace counter plus igual PID. Y ahora sí envía al 0.
y entonces se cierra este ciclo. El 2 envió, eso se cerró, el 2 sigue, como él no hace nada más, entonces él termina, y el 0, entonces como ya recibió, pasa a la parte de imprimir, imprime. Entonces, sí se están ejecutando en paralelo, pero hay cierta sincronización entre ellos en cuanto a recibir y enviar, eso es verdad. ¿Será que esto es eficiente paralelo? ¿Lo más eficiente posible? Probablemente no, porque hay una dependencia entre ellos, entre quién recibe y quién envía. Pero es por la misma topología de este problema, ¿no? O sea, digamos que tú lo que tienes es 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, al tú tener esta organización, pues estás creando una dependencia entre los procesos. O sea que esto no es masivamente paralelo. La comunicación es importante, sincroniza los procesos y entonces eficientemente pues no va a ser lo mejor. Pero es porque el problema no lo permite, ¿sí? Entonces, digamos que aquí la cosa es, mi problema es este, el que quiero resolver. ¿Puedo llegar al 100% de eficiencia? Pues probablemente no, porque es sincronización. Pero es que este es mi problema, el problema que quiero resolver. Entonces, digamos que aquí es donde uno queda como con la limitante de que no siempre se puede paralelizar al 100%, pero sí es paralelo, pero tal vez no es el más eficiente. De hecho, las personas que... una pregunta, ¿aquí hay algún grupo, ya no recuerdo, que haya escogido la paralelización del cálculo de n cuerpos? Me parece que sí, pero ¿están acá? ¿Sí están acá o no están acá? Bueno, en todo caso, prefiero, igual hago la explicación porque me parece chévere. Digamos que en ese problema lo que ustedes tienen son n cuerpos y esos n cuerpos ustedes quieren calcular la interacción gravitacional entre todos ellos. No importan esos n cuerpos dónde están, digamos que ustedes van a pensar que los tienen distribuidos en una caja al azar, n galaxias o n lo que sea, y n muy grande. Entonces ustedes quieren calcular cuánto es la interacción gravitacional. Ustedes podrían hacer descomposición del dominio, pero el problema de la descomposición del dominio en este caso particular es que de todas maneras, como esto es una fuerza de largo alcance, al final toca calcular el todos con todos. Entonces, de pronto la descomposición de dominio, pues sí, me permite entender el problema un poco y ubicarlos en sus propias cajas y eso, pero no necesariamente me va a resolver la computación. Entonces, aquí lo que se hace es más bien dividir los cuerpos entre el número de procesos. Entonces, aquí al cero le corresponden n cuerpos sobre n proc, pues a este también le corresponden n cuerpos sobre n proc. O sea, descomponemos los datos. N sobre n proc, n sobre n proc. ¿Y cuál es la idea? El proceso cero calcula la fuerza entre todos sus cuerpos, la fuerza gravitacional. El proceso uno al mismo tiempo calcula la fuerza entre todos sus cuerpos, la fuerza gravitacional, el 2 lo mismo, el 3 lo mismo. Y luego lo que se hace es que el cero le envía al uno todos sus cuerpos para que el cuerpo uno calcule las fuerzas con todos esos cuerpos. El uno le envía todas las coordenadas al cuerpo 2, al proceso 2, para que coja todos sus cuerpos y calcule las fuerzas con todos esos otros cuerpos que le mandó el uno. Luego el 2 se la envía al 3. El 3 entonces calcula todas las fuerzas de sus propios cuerpos con esos que le envió el 2 y acá. ¿Y cuántos pasos tendría? Eso es un ring, ¿sí o no? Pero yo tendría que hacer más rings, porque entonces el cero ya le envía al uno, pero falta que le llegue al 2 y al 3. Entonces tendría que hacer otro paso para que los cuerpos del cero lleguen al uno, luego del cero lleguen al 2, luego del 2 lleguen al 3, y luego del 3 lleguen al 4. Al cero, perdón. De hecho, este último paso no se necesita, ¿no? Porque ya se terminó. Y con eso, de esta manera, se ha calculado la interacción gravitacional entre todos con todos, haciendo n-proc-1 rings. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, digamos, este ring es muy útil. Este es uno de los casos en que se utiliza. Y es impresionante, o sea, uno puede coger esto y ponerle 1 millón de cuerpos, serialmente se demora 10 minutos, o 100 millones de cuerpos, serialmente se demora 10 minutos, y uno llega y pone, no sé, 100 procesos, y tiene un computador con 100 procesos, y ahora se le demora 1 minuto y le da exactamente lo mismo. Entonces, digamos que esa es una de las aplicabilidades. Ahí obviamente uno
Esto no es 100% eficiente paralelo, pero uno sí se va a dar cuenta que tiene una buena eficiencia, pero es por el modelo de distribución de datos. Pero la topología sigue siendo la del anillo, que sigue creando unas dependencias entre ellos que son inevitables. ¿Queda más claro, digamos, la idea de esto? Sí, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Profe, En- yo tengo otra pregunta. señor, Pues es un poco relacionada con el problema este de los n-cuerpos. Digamos que yo quiero hacer mi estudio de los cuerpos, pero descomponiendo el dominio, ¿sí? O sea, digamos una caja y quiero que cada proceso se encargue de un pedazo de esa caja. sí. ¿Cómo, cómo se podría, digamos, compartir la información, pero asegurando que, digamos, todos los procesos hagan, o sea, vayan al mismo tiempo, ¿sí? Que para todos los procesos haya pasado como un segundo o hayan hecho los Pues, cálculos para un segundo o algo así. digamos que eso no es fácil. Tú lo que estás buscando es que haya balanceo de carga, que no haya un proceso haciendo más que otros. ¿Sí o no? Y entonces Sí, eso sí, sí. va a depender muchísimo como de la densidad. Sigamos, yo lo voy a hacer bidimensional. Sigamos, yo tengo un problema que es bidimensional. Yo tengo así a todas mis cosas distribuidas uniformemente. Digamos que esa es mi condición inicial, todo está uniformemente distribuido al inicio. Pues normalmente lo que uno puede hacer es como partirlo, digamos, aquí solamente tengo tres procesos. Partirlo así, partir el dominio de esta manera. Yo no podría decir, bueno, este más o menos tiene el mismo, todos tienen más o menos el mismo número de partículas totales, entonces en total más o menos les toca el mismo trabajo. ¿Cuál es el problema? Sigamos tú, y las porque aquí en esta parte de arriba solo calculamos las fuerzas, no evolucionaron en el tiempo. Ya después tocaría decirle, ahora con esas fuerzas muévanse un poquito y vuelvan a calcular otra vez todas las fuerzas, ¿cierto? Eso es lo que no debería ser una evolución temporal. Aquí no es temporal, en esa que mostré ahí arriba. Aquí solamente es hacer este cálculo de la fuerza y se acabó. Pero si yo quiero hacer la evolución temporal, pues va a resultar que en una parte, en una cosa gravitacional, al final va a tener como clústeres, ¿sí? Que uno esperaría que la distribución de esos clústeres fuera también relativamente uniforme, pero a una larga escala. Estas rayas están mal hechas. Pero digamos que localmente uno podría decir que de pronto a este le quedaron tres galaxias, digamos. A este no le quedó ninguna en la mitad y arriba quedaron otras dos. Es raro, pero pues por la escala finita puede pasar. Por ejemplo, la distribución de masa no necesariamente es uniforme, ¿sí? Puede ser que esos cuerpos que yo puse a la izquierda, pues estuvieran uniformemente distribuidos en posición, pero no en masa, ¿sí o no? Y entonces lo que va a suceder es que esto de aquí arriba va a quedar haciendo mucho más trabajo que el de la mitad no está haciendo nada, y entonces ahí yo perdí balanceo de carga. Entonces hay unos procesos que no hacen nada, entonces terminan rápido, y hay unos que tienen que hacer mucho. Y entonces en ese caso, la solución realmente es que no se debe utilizar este tipo de cómo se dijera, de distribución, sino que entonces toca empezar a mirar, de acuerdo a la distribución de masa, cómo partir el espacio. Entonces ahí probablemente lo más justo, digamos que a veces se utilizan como octgrids y particiones, digamos, de este estilo, para que todo el mundo quede como con lo mismo, como binarias y de ese tipo de cosas, para balancear la carga. Obviamente no es, o sea, toca en cada instante de tiempo verificar la distribución de masa y entonces hacer la división y el número de procesos va a ir cambiando a medida que evoluciona el sistema, o sea, es mucho más difícil. Por eso, digamos, en estos casos, a menos que uno tenga mucho tiempo disponible, es preferible utilizar librerías que ya se encarguen de hacer este balanceo de carga automáticamente. Pero eso más o menos sería una de las posibles soluciones. Mira que en cambio, en esta aproximación de distribuir los datos que les conté al inicio, en esta que tenemos acá, siempre está balanceado, ¿no? Porque todos tienen como el mismo número de cuerpos, independiente de la O- posición. Ok, sí, pero entonces, digamos, tengo los cuerpos distribuidos uniformemente en mis procesos, ¿cierto? O sea, cambié Eh, mi el, forma de el acomodar número de los cuerpos, procesos. sí. El número de cuerpos es el mismo para todos los procesos, sí. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, digamos, hice los cálculos de fuerzas, todo esto,
y ahora quiero hacer un paso de tiempo, ¿sí? Entonces, tendría que salirme de la parte como paralela y tener No, un, ¿no? no, no, señor, O sea, es porque que, recuerda que digamos que tú tienes, hagámoslo así, mira, para que nos quede fácil, digamos que tienes en total 20 cuerpos. Entonces, este man, ¿cuántos cuerpos tiene? El cero. Tendría 5 cuerpos. Este tiene 5 cuerpos. Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, ya creo que ya entendí. Cada uno tiene 5 cuerpos. Entonces, sí, obviamente, yo tengo que tener en el flujo de mi programa, ya entendí tu pregunta. Al inicio, yo tengo que hacer como llamar a una función que es paralela de MPI, de calcular la fuerza, ¿cierto? En donde ellos se tienen que comunicar y hacer el ring. Y luego de tener esas fuerzas, yo tengo que venir a una función donde yo como proceso, o sea, esto es un proceso, esto es un PID genérico. Ese PID genérico llama a una función de fuerza, que es donde se hace el ring para que todos se comuniquen. Y luego lo que tengo que hacer es yo como proceso, yo cojo a los míos, a mis 5 planetas o lo que sea, y les hago un paso, no sé, de Leapfrog o Everlet o lo que sea. ¿Sí? O sea que sí, yo hago mi parte, sí, pero todo el mundo está haciendo esto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si yo tengo el PID más uno, ese man también aquí, todos se quedaron aquí trabajando juntos comunicados, pero luego aquí esta parte, voy a hacerla acá, él también coge sus propios 5 planetas y también les hace un leapfrog, ¿listo? En paralelo a los demás, porque ahí ya no se necesita comunicación, o sea, la cosa es esa, o sea, digamos que aquí es un problema paralelo con comunicación y en esta zona sería un problema paralelo sin comunicación. Y pues después se hace el loop, ¿no? Para volver a calcular las fuerzas. Me tengo que comunicar con los demás y luego los actualizo. Y así. ok, sí, sí, creo que entiendo, no sé, tengo que mirarlo con más detalle, Sí, pero no toca gracias, profe. pensarlo. Pero entonces la cosa sigue siendo paralela a toda. Simplemente que hay un paso paralelo que es con comunicación, que es hacer el ring para compartirse las posiciones. Pero ya cuando yo como proceso voy a actualizar a mis planetas en movimiento, pues yo no necesito hablar con nadie porque ya tengo posición, velocidad y fuerza. Yo, de mis planetas. Entonces yo actualizo mis 5 planetas y mi proceso de la derecha actualiza sus 5 planetas y así sucesivamente. Entonces, si ves que es paralelo, Sí, 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 entonces toca, así, señor, no, toca hacerlo con cuidado, es que, pues, o sea, creo que tengo el esquema, pero no, sí, claro. o sea, no sabría No, cómo implementar. no, y por eso es que cuando uno lo implementa es que entiende. Entonces, así funciona. ¿Pero por qué esto es útil? Porque las fuerzas son de largo alcance. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las fuerzas fueran de corto alcance, como las partículas que yo hago que se estrellan unas con otras? ¿Sí? Yo vivo de que las dos esferas se peguen entre ellas. Entonces, en ese caso, pues digamos que no es muy eficiente separarlo por datos porque de pronto puede pasar que yo al separarlo simplemente así, de esta forma, sin tener en cuenta la posición, pues de pronto me coja para mi proceso cero a esta partícula y esta. Ya las partículas no se están haciendo fuerza entre ellas. Lo voy a agrandar un poquito. Las partículas no se están haciendo fuerza entre ellas porque están lejos. Entonces, no tiene sentido. Yo tendría que estar de todas maneras pasando este montón de datos. ¿Y para qué paso todos los datos de todo mi sistema alrededor? Siendo que a mí solo me interesan para calcular la fuerza de una partícula dada, solamente me interesan las partículas que están así en la vecindad. Entonces, en ese caso, sí es preferible hacer descomposición del dominio, porque la descomposición del dominio está teniendo en cuenta la forma en que yo estoy calculando mis fuerzas. Entonces depende, ¿sí ves? O sea, no hay una solución universal. Siempre es composición del dominio, siempre es composición de datos. Hay que escoger, hay que mirar cuál es la más apropiada para cada uno de los problemas. ¿Está bien? Sí, profe, sí, gracias. Listos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, yo no sé, quiero escuchar su percepción.
Hasta lo que hemos visto hasta ahora, la programación así en paralelo, sobre todo con MPI, ¿les ha parecido como lo mismo de siempre o sí les parece como un nuevo paradigma? Pues la verdad a mí se me parece bastante diferente, no sé, hay que pensar de una forma muy distinta. Hay que pensar de una forma muy distinta, sí. Y no necesariamente lo más eficiente en serial es más eficiente en paralelo e inversamente. Algunos algoritmos que son muy eficientes en serial son muy difíciles o imposibles de paralelizar eficientemente. Entonces, a veces uno cuando va a paralelizar es preferible utilizar la versión serial más estúpida. Porque es que al final, de todas maneras, recuerden que la idea de la paralelización es que el dominio de su sistema, el tamaño, el número particular, lo que sea, lo están dividiendo entre un número de procesos. Eso quiere decir que el tamaño local de cada uno de los problemas es pequeño. Y recordemos que si mi tamaño es pequeño en mi versión serial, pues es eficiente. O sea, las eficiencias se ven es cuando las cosas son grandes. Entonces, en esa razón, en ese strong scaling, entonces, ¿cómo es? Ah, ya me volvió a confundir. Sí, en el strong scaling, que es cuando yo simplemente aumento el número de procesos, pero mantengo constante el tamaño del sistema, pues es posible que sea para mí más fácil programar paralelamente el algoritmo serial más tonto. ¿Listo? Eso puede pasar, pero pues ya dependerá de los problemas específicos que uno esté hablando. Entonces, lo último que quería decirles es, yo creo que con esto, yo me parece, espero que haya quedado más o menos clara la parte de comunicación punto a punto, bloqueante, para que ustedes vean que uno tiene que tener pues cuidado con todo eso que está haciendo uno de vez en cuando. Y volvamos un poquito al problema que se tenía antes de la integral. Ustedes recuerdan que que en la integral, pues, digamos, todo el mundo le mandaba como la información al PIT cero y el PIT cero iba sumando, ¿cierto? Recuerdan que en OpenMP habíamos visto que habían unas operaciones de reducción para que eso fuera más eficiente. Obviamente en MPI también existen ese tipo de cosas y uno puede hacer como comunicaciones colectivas, se llama eso. Las comunicaciones colectivas de MPI se refieren a comunicaciones que no van punto a punto, como pit a pit. Si quieren, vuelvan por favor otra vez ¿qué? A mirar. Ah, no, yo les estoy pasando en la pantalla. Espera que me toca pasar. En las comunicaciones punto a punto que estamos haciendo, el send and receive, como que tenemos que un pit se comunica con otro pit. Y puede ser enviar y recibir, enviar y recibir. Cuando estamos hablando ahora de comunicaciones colectivas, estamos hablando es, por ejemplo, que el cero lee un dato de la pantalla o de un archivo, el bit cero, y se lo envía a todos. ¿Listo? Entonces, digamos que le enviamos, no sé, un n intervalos, una copia. Si ustedes quisieran hacer esta comunicación en este momento con send y receive, ¿cómo lo harían? Esto es para el bit 1, 2, 3 y 4, o sea que en total tenemos 5 procesos. Tocaría hacer como un for, ¿sí o no? Porque tenemos que ir variando el destination. Entonces tendríamos que hacer en total 4 comunicaciones. La cosa es que, pues todo esto que estamos enviando es lo mismo, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo. Entonces resulta que MPI tiene una manera de hacer esto más eficiente. Y esa manera es hacer un broadcast. O sea, lo que haríamos sería que el bit 0 hace un broadcast de la variable nInt a todo el mundo. Y MPI internamente, de forma eficiente, le lleva esa información a todo el mundo. Y es muchísimo más eficiente porque es que además en PI, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen 1000 procesos. Entonces imagínense que del cero salen 1000 flechas así. Alguno de ustedes incluso ya lo había dicho. ¿No sería más eficiente, por ejemplo, que el cero le enviara a los que están más cerca? No sé, supongamos que es el uno y el 4. Y el uno le envía a los que él tiene más cerca, el 900
y el 200. Y el 4 le envía al 400, bueno, 999 y de pronto al 50. Y así. O sea, esto es muchísimo más eficiente que a que solo uno envíe, es muchísimo más eficiente a que varios estén enviando. De esto se encarga MPI con el broadcast. En los clústeres que son muy, muy, muy especializados, MPI tiene en cuenta la topología de la red, por ejemplo. Pero ya en instalaciones genéricas, de todas maneras, se la hace por dentro todo este tipo de optimizaciones. Entonces, el broadcast es una comunicación punto a muchos. ¿Listo? Y asimismo, uno tiene como una comunicación inversa. Digamos que tengamos muchos, como en la integral, muchos le quieren enviar al cero. Entonces, de nuevo, yo tendría que hacer un for para hacer un montón de sends, un montón de receive, ¿cierto? Pero pues al final, yo digamos que quisiera enviar aquí la variable suma local y quisiera sumarlas. Entonces, realmente lo que quiero es hacer una reducción de muchos a uno. Y aquí también tenemos reducciones. ¿Listo? Reducciones donde podemos hacer la suma como reducción, o el máximo o el mínimo, ese tipo de cosas. También existen. Entonces yo puedo enviar con broadcast y puedo recibir de todos ellos también haciendo una reducción. ¿Está bien? Entonces estas son comunicaciones mucho más eficientes, de punto a muchos o de muchos a punto, comunicaciones colectivas que reducen un montón el código en nuestros programas, sobre todo en estos problemas como el de la integral. Obviamente en el ring no, pero que nos permiten a nosotros como ser más eficientes en esta comunicación. ¿Listo? Entonces, esas son las comunicaciones colectivas que vamos a ver después. Hay otras, por ejemplo, hay otra, una que se llama scatter. Y scatter lo que hace es no enviar la misma variable, sino que uno lo que hace es dividir, por ejemplo, un arreglo. Y entonces esto le corresponde al cero, esto le corresponde al uno, esto le corresponde al pit 2, esto le corresponde al pit 3. O sea, aquí estamos como repartiéndoles un arreglo. Obviamente ese arreglo va a estar limitado por la memoria y yo puedo compartirme un pedazo de mí mismo, ¿no? Esto va a estar compartido, esto va a estar limitado por la memoria que puedo guardar en un computador, este arreglo, pero puede ser otra cosa, puede ser una información de configuración o algo así. Entonces con Scatter también puedo hacer comunicaciones colectivas, pero para repartir datos diferentes. También uno puede utilizar Gather para hacer lo mismo, para que me envíe cada bit a un sitio diferente en un arreglo y cosas así. Es muy importante saber manejar las comunicaciones colectivas y eso es lo que sigue en nuestra próxima clase. Gracias por su atención. Hasta pronto, chicos. La próxima clase Profe, una última también, pregunta. pero les digo una cosita, la próxima clase también les pido por favor que antes de 15 minutos de que se acabe la clase, me avisan y paramos ahí y empezamos a hacer dudas sobre proyectos en todas las clases que siguen. ¿Listo? Ahora sí, dime, qué pena la interrupción. Profe, digamos que, o sea, los procesos que hemos hecho hasta ahora, como que paralelizan todo, no sé, el pipeline de nuestro main, ¿sí? Sí, ¿Qué pasaría si, digamos, yo quiero paralelizar una función, ¿sí? Y que cuando se termine esa función ya se acabe la parte paralela y como que main siga haciendo cosas en serie. Entonces, o sea, lo que quiero saber es, cuando se acabe esa parte paralela, digamos, si yo tenía datos repartidos en cada procesador, ¿esos datos se borran, se pierden? ¿Qué pasa con esos datos? pues digamos que pensemos que eso sucede en nuestro caso. Mira que cuando tú hiciste esta parte paralela acá, calculaste cosas, pero al final solo uno imprimió, ¿cierto? Solo el cero Sí, imprimió. Digamos que ahí lo volvimos serial en esta parte, porque solo uno está imprimiendo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el counter del PIT 1? Pues el man lo aumentó, lo envió, siguió acá, terminó y se acabó. Entonces sí, eso digamos no lo estamos usando. ok, pero a lo que me refiero es que, digamos, bueno, hice MPI Finalize, ¿sí? Ya se acabó por completo la parte paralela.
digamos que si yo hago un MPI init en algún otro lado, ¿puedo volver a acceder a ese dato con el puntero que tenía antes o no? No, yo no creo. No sé si se puede hacer eso, pero no creo. Probablemente tú puedas saber otra vez, habría que hacer como una prueba, si uno puede poner varios MPI, init, MPI, finalize, pero yo creo que se pierde el contexto completamente. Y creo que habría que más bien repensar ese programa de otra manera más bien. O sea, si tú te ves en esa situación, quiere decir que tienes que estructurar mejor el programa porque no es tanto, digamos que el modelo de acá no es como el fork join que teníamos en OpenMP de los threads, en donde aparecía y desaparecía la parte paralela, ¿cierto? Eso es como ahí se ve natural, ¿sí o no? Pero acá no, porque es que acá no es un gran proceso que está generando threads, sino que son varios procesos independientes entre ellos y que a veces se comunican. Entonces, habrá que repensar el programa para que no requiera ese tipo de diseño. Ok, ok, profe, gracias. ¿Listos? Hasta pronto, chicos, que estén muy bien y síganse cuidando, por favor, y a ustedes y a sus familias, porque de todas maneras todavía están muriendo 150 personas al día, ¿sí? 150 familias que están perdiendo seres queridos al día. Entonces, esto no se ha acabado. Entonces, éxitos y fuerza también en esta última parte del semestre. Hasta pronto. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.